Quiero en este momento comenzar la meditación de la palabra del Señor, así es que yo quiero que estemos listos, atentos al mensaje glorioso de la palabra de Dios. Es un tema muy importante y quiero hoy precisamente hablar sobre lo que es los eventos del porvenir. Voy a iniciar esta serie, no sé cuántos mensajes van a ser, pero sí creo que van a ser muchos, ya que son muchos los temas futuros, pero quiero iniciar con el tema número 1 el día de hoy. El tema de hoy lo he titulado El arrebatamiento de la iglesia, y para esto yo quiero basar la escritura bíblica en lo que es la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en su capítulo 4, versículo 16 al 18. La Biblia ahí nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El contexto de este pasaje que he leído nos habla de un problema, de una mala interpretación que sucedió con la carta que el apóstol Pablo les enviara a la joven iglesia de Tesalónica. Él les había escrito para ayudarles a crecer en su fe y confortarlos y animarlos a través de la carta, pues a afirmar la realidad del regreso de Cristo. Pero unos pocos meses después, esta iglesia estaba un poco confundida porque muchos habían malinterpretado la idea de que el apóstol Pablo pretendía plasmar en la carta que había enviado a ellos. Muchos de ellos habían entendido mala noticia y ellos esperaban la venida de Cristo ya sin hacer nada. Este anuncio de que Cristo podía venir en cualquier momento hizo que algunos de ellos dejaran hasta de trabajar y se dedicaran solo a esperar, justificando su ociosidad en el mensaje del apóstol Pablo. Luego este aviso fue dado al apóstol Pablo, lo cual pues él tiene que actuar de una manera rápida, en una segunda instancia, y mandar la segunda carta a esta joven iglesia, y en ella el apóstol amplía sus conocimientos con relación a la venida del Señor. Y en ella pues Pablo les trata de decir que no tenían que actuar de la manera en que ellos estaban actuando. Ellos estaban procediendo de una manera incorrecta. Por eso es que Pablo les dice que tienen que actuar de una manera tal como él se lo había dado a entender. Él les dice a continuación, en esa carta les da a entender cuáles habían sido sus propósitos y les aclara aquellos malos entendidos que ellos habían tenido en cuanto a los acontecimientos del tiempo final. Les dice que no deben de prestar atención a los rumores y noticias de que el día del Señor ya había comenzado. Porque antes de que Cristo vuelva, les dice el apóstol, deben tener lugar ciertos números de hechos o de acontecimientos. Mientras tanto, deben permanecer firmes por la verdad de Cristo, recibir aliento y esperanza de parte de Dios, pedir fuerza y que el mensaje del Señor sea aparecido. En este caso, el apóstol les ordena a que se mantengan ordenadamente y termina saludándoles. De esa manera, el apóstol está invitando a esta iglesia a que no malentiendan el mensaje que él había enviado en la primera carta. Ahora bien, casi más de 2000 años después, nosotros estamos, creo que en la misma situación. Estamos esperando el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual para nosotros es la esperanza más alentadora. Sin embargo, yo creo que también, igual que los cristianos de Tesalonicenses en aquel entonces, muchos de nosotros hoy hemos llegado a confundir la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros pensamos que Cristo va a venir ya y no hay que hacer nada, ya no hay que trabajar, sino que hay que dedicarse únicamente a esperar, a consagrarse y esperar la venida del Señor. Aunque consagrado, sí es lógico entender que siempre nosotros procuremos estarlo, aunque Cristo tarde o no, pues nuestro deber es estar consagrados. Fíjese que siempre que se anuncian estos acontecimientos, o siempre que surge algún acontecimiento trascendental en la historia humana,
siempre tienden a salir falsos profetas prediciendo que el día del Señor ha llegado. Y esto es lo que había sucedido en Tesalonicenses. Cuando reciben la carta del apóstol Pablo, luego comienza una serie de persecuciones en contra de los cristianos. Salieron muchos predicadores, muchos falsos profetas, diciendo que el día del Señor ya había comenzado. En vista de esto, muchos cristianos lo que hicieron fue vender todas sus propiedades, ya no trabajaron y se dedicaron exclusivamente, dijeron ellos, solo a esperar la venida del Señor, lo cual ocasionó un severo error. Por eso es que el apóstol Pablo tiene que mandarles lo que es la segunda carta para especificarles lo que en verdad él trataba de decir. Ahora bien, nosotros, ya unos 2000 años después, muchos de nosotros estamos y quisiera que estuviéramos conscientes en verdad todos que la venida del Señor hoy está más cerca de lo que cuando nosotros comenzamos. Pero también nosotros podríamos caer en el mismo error de ver su aparición inminente como una excusa para esperar sin hacer nada. Con la mirada en el cielo, estar preparados para su venida significa difundir el Evangelio, llegar hasta aquellos que están en necesidad de edificar su iglesia, el cuerpo de Cristo, y no precisamente lo podemos tomar como algo que en verdad lo podemos tomar para no hacer nada. Esto no debe de considerarse de esa manera. Nosotros tenemos que estar conscientes que el Señor vendrá de una manera sorpresiva y nuestro deber es esperarlo. ¿Cómo lo vamos a esperar? Es lógico, tenemos que esperarlo de una manera preparado, pero tenemos que tener mucho cuidado, no dejarnos engañar por aquellos que se levantan diciendo que el día del Señor ha llegado. Este es un problema que aún en nuestro tiempo ha sucedido. No se ha levantado no solamente una clase de personas diciendo que el día del Señor ha llegado. Hay muchos que se han levantado diciendo que saben hasta la fecha inclusive. Entonces, estar preparados, estimados hermanos, significa difundir constantemente el Evangelio. Llegar hasta aquellos que no lo han recibido para continuar edificando y fortaleciendo, ensanchando así el reino de Dios en esta tierra. A medida que según Tesalonicenses lo leemos, nosotros podemos entender la realidad del retorno de Jesucristo y de su responsabilidad, es decir, nuestra responsabilidad de vivir para Él hasta en ese día. Según la cantidad de acontecimientos que hemos visto o hemos venido presenciando desde hace muchos años, quizás unos 25 años, estos acontecimientos se han venido acelerando. Podemos afirmar en vista de ellos con toda seguridad que hoy más que nunca nos encontramos al borde inminente del arrebatamiento de la iglesia. Estos acontecimientos sin duda son para nosotros una evidencia clara que la realidad del arrebatamiento está a las puertas. ¿Sabe cuál es lo triste de esto, estimados? Que muchos que dicen ser cristianos y que dicen ser parte de la iglesia aún no están preparados para irse con el Señor. Esto es lamentable y esto es de preocuparnos. El arrebatamiento de la iglesia, según la Biblia, será precedido por una serie de eventos mundiales que sorprenderán a la humanidad entera. Jesús, al referirse a ellos, los llamó principio de dolores. Cuando estos acontecimientos sucedieran, muchos iban a desmayar de ver tan tenebrosos sucesos, los cuales muchos iban a quedar sorprendidos de ver las cosas que iban a suceder. Esto nuestro Señor Jesucristo dijo, que muchos desmayarán por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque, dijo Él, las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es algo que nosotros tenemos que estar alerta. Eventos como estos que Jesús pronosticó hace mucho tiempo, los hemos visto en nuestra historia. Recientemente el atentado terrorista en las torres de Nueva York en el año 2001, el 11 de septiembre, esto conmocionó a la humanidad entera. Y yo creo que hasta hoy la humanidad está consternada por estos acontecimientos. Pero estos solo nos servirían para indicarnos que el tiempo del fin ha llegado. Si el tiempo del fin ha llegado, estimados hermanos, tenemos que estar alerta. Muchos creen y enseñan que el arrebatamiento es un invento de los predicadores. Lo único que pretendemos, dicen, es intimidar a las personas. Sin embargo, eso no es así. Jesús mismo dijo en el Evangelio según San Juan, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo Él, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, dijo el Señor, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esto lo dijo el Señor, por lo tanto, no es invento de los predicadores. Por lo tanto, estimados, para la iglesia cristiana evangélica que tiene la Biblia como regla fundamental, tiene como doctrina básica el arrebatamiento de la iglesia, esto es una doctrina muy fundamental y fuerte de la fe cristiana. Pero antes que esto acontezca, necesitamos conocer, en primer lugar, yo quiero definir los términos bíblicos del arrebatamiento. La palabra rapto como tal no aparece en ningún versículo de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, es la palabra que nosotros los predicadores más utilizamos. Comentaristas, exégetas, llámese de cualquier estudioso de la Biblia, el término que más se utiliza es la palabra rapto. Sin embargo, digo que la palabra rapto en ningún momento aparece en las Escrituras literalmente, la palabra rapto. Sin embargo, los teólogos la usan exclusivamente para referirse a la aparición de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él llevará a su pueblo para estar con Él por toda la eternidad. Jesús lo enseñó en el pasaje recién citado de San Juan 14, 2 y 3. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el gran acontecimiento que muchas veces nosotros nos referimos con la palabra rapto. El hecho que en la Biblia no aparezca literalmente la palabra rapto no significa que este evento no esté plasmado en ella. Muchos críticos y escépticos creen que el arrebatamiento es una cuestión propiamente de los pastores y predicadores, que lo usamos solamente para infundir temor en las personas, para que acepten y nos crean el mensaje que predicamos. Sin embargo, eso no es así. Lo que estas personas escépticas ignoran es que en la Biblia aparece una palabra sinónima de lo que es la palabra rapto, y esta palabra, que sí es bíblica, es la palabra arrebatamiento, la cual, si es bíblica, Pablo la menciona exclusivamente en su primera carta a los tesalonicenses en el versículo 17. Él dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces la palabra arrebatar sí es bíblica, por lo tanto la palabra arrebatar está estrechamente relacionada con la palabra rapto de la iglesia. Es de mucha importancia comprender que esa palabra es nada más usada como un término en la teología para referirnos a la aparición gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es de mucha importancia conocer esa palabra o los términos. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes de esa palabra muy importante y cuál es su significado. Ahora, la palabra castellana rapto, que es la que normalmente nosotros usamos, es una palabra castellana que hemos usado por los años que hemos estado hablando sobre estos temas, la palabra rapto, que algunos la usan en la teología para este acontecimiento. Se deriva del verbo en latín raptus, que significa arrebatar, y se asocia exclusivamente con impulso, violencia de arrebatar o tomar a alguien sorpresivamente, secuestrar a una persona, tomar por sorpresa a alguien para adueñarse de ella. Su similar, arrebatamiento, significa tomar algo con violencia y fuerza, arrebatar algo sorpresivamente. Por lo tanto, ambas palabras tienen el mismo significado. Por lo tanto, no es incorrecto usar la palabra rapto o arrebatamiento, que es la palabra bíblica. Ahora, lingüísticamente hablando, la palabra rapto significa acción de arrebatar, es decir, tomar algo con violencia para adueñarse de ella. Teológicamente hablando, el rapto significa la traslación de la iglesia de Cristo de la tierra al cielo. Los teólogos han usado la palabra rapto
y la han adaptado para referirse al acontecimiento de mayor importancia para todo el pueblo cristiano evangélico, para separarlo como un evento que antecede a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, el cual es distinto al primero y que no debe confundirse cuando se estudian estos temas. Es decir, no se puede confundir el rapto con como dijera, o la segunda venida de Cristo, sería más bien dicho. No podemos confundirla, ya que son totalmente diferentes, no solamente en su tiempo, sino también en los propósitos y resultados. La escatología es bien indispensable para el estudio de estos grandes acontecimientos, ya que estos acontecimientos son de una magnitud trascendental proféticamente hablando, pues es de suma importancia conocer y saber el orden en que cada uno de ellos se van a desarrollar, y para eso es necesario estudiar la escatología. Ahora es bien importante conocer los eventos que se van a desarrollar antes que el arrebatamiento de la iglesia surja. En segundo lugar, yo quiero compartir o explicar los eventos que antecederán al arrebatamiento. En el año 32 de nuestra época, Jesucristo narró un sermón profético en el Monte de los Olivos, donde Él explicó literalmente los grandes acontecimientos que se van a llevar a cabo antes de su retorno a la tierra, o es decir, antes del arrebatamiento. Esto es algo que nosotros tenemos que estar comprendido, tenemos que tenerlo bien exactamente entendidos. Jesús en ese sermón explicó a los discípulos los grandes acontecimientos que se iniciarán antes de su retorno a la tierra. Esto surge cuando los discípulos le muestran el templo. Jesús predice la destrucción del templo para el año 70. Entonces los discípulos le hacen 3 preguntas fundamentales. A ellos les estaba inquietando aquel sermón que Cristo había narrado en ese momento. Primero los discípulos le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas fundamentales. En torno a estas 3 preguntas básicas, Jesús enumera una serie de acontecimientos que tendrían que ocurrir antes de su regreso, los cuales al analizarlos son muy importantes entenderlos. ¿Por qué? Porque son eventos que están cerca, que anunciarían que su venida estaría a las puertas. Es interesante recalcar que Jesús no dijo fecha alguna de cuándo o cuánto sería el tiempo de su venida. Él solamente nos dejó señales que servirían como indicadores para reconocer los tiempos finales. Jesús, para contestar las 3 preguntas básicas de sus discípulos, enumera una serie de grandes acontecimientos que serían realizados en la tierra. Ahora bien, lo que haremos es separar cada uno de esos eventos relacionados con las 3 preguntas anteriores a Jesús. Jesús dijo que habrían grandes acontecimientos. La primera pregunta que los discípulos le hacen: dinos cuándo serán estas cosas. Esta pregunta está exclusivamente relacionada con los eventos que iban a suceder en relación a la destrucción del templo en Jerusalén. Esto está indicando una vez más, nada más, los grandes acontecimientos que iban a realizarse en torno a la nación de Israel, específicamente a la destrucción del templo de Jerusalén. Exactamente, Jesús profetizó que este acontecimiento se llevarían a cabo exclusivamente en el año 70, después de que Él anunció lo que Él estaba diciendo. Es entonces cuando en el año 70 comenzó a desarrollarse una serie de acontecimientos que iban a marcar el final de lo que es la casa de Jehová o el templo de Jerusalén. Porque en ese año el general Tito, al mando de los ejércitos de Roma, él destruyó exclusivamente la ciudad de Roma. La ciudad de Jerusalén, exactamente el templo de Jerusalén. Y eso fue algo muy sorprendente lo que allí sucedió en ese año. Exclusivamente muchos judíos fueron martirizados, muchos judíos fueron muertos totalmente. ¿Por qué? Porque el general
al mando de los ejércitos de Roma, llamado Tito, exclusivamente invadió las tierras de Jerusalén para destruir específicamente la nación de Jerusalén y específicamente el Estado de Israel. Eso fue algo muy terrible, muy sorprendente, que a muchos consternó la destrucción del templo en Jerusalén. Y eso es precisamente lo que Jesús estaba narrándoles en el pasaje que Él les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo, dijo el Señor, que no quedará aquí piedra sobre piedra sin que no haya de ser derribado. Eso exactamente se cumplió al pie de la letra en el año 70. Para los discípulos esta solución o esta respuesta que Jesús les da a su pregunta fue una respuesta muy, muy contundente. Los discípulos a lo mejor no le entendieron. La historia cuenta literalmente que los romanos, los ejércitos de Roma, invadieron exactamente el territorio de Israel y arrancaron todas las piedras de la fundación del templo y las derribaron exactamente al valle del Cedrón. Y así, de esa manera, los discípulos se pudieron dar cuenta de las profecías que Jesús les había narrado unos 40 años atrás. Tal como sucedió, así Jesús se los había narrado. Es de mucha importancia entender esto, que estos grandes acontecimientos han marcado la historia humana, y estos grandes acontecimientos están señalados como señales de los últimos, pero últimos tiempos. Así es que, hermanos, es necesario que nosotros comprendamos que la santa palabra del Señor ha venido narrando una serie de grandes acontecimientos en el orden, no solamente en lo militar, sino también en cuanto a los acontecimientos naturales que se han venido dando a lo largo de estos últimos años. Jesús estaba interesado en hacer que los apóstoles entendieran la magnitud de los eventos que se iban a desarrollar. Esos eventos relacionados con la primera pregunta de dinos cuándo serán estas cosas, los apóstoles estaban queriendo saber cuándo iba a suceder la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces Jesús lo que hace, les dice: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, conoced que su destrucción ha llegado. Y eso es algo muy serio lo que sucedió en ese entonces. Ahora bien, los discípulos también le preguntan y le dicen: ¿qué señal habrá de tu venida? Las señales que hemos estado viendo a lo largo de la historia son muchas, pero muchas. Son muchos los acontecimientos que hemos estado viendo nosotros. Fíjese que las señales de los últimos tiempos, esto tiene que ver con el cumplimiento profético exactamente de la palabra del Señor. Ahora, tenemos nosotros que estar conscientes y estar listos para ver el cumplimiento de estas profecías. Esto es algo serio. Jesús narró una serie de sucesos, porque Él dijo primero: muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Jesús les comenzó a hablar y les dijo: mirad que nadie os engañe. Ahora, ¿cómo sería este engaño? Jesús les dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahora, ¿cuántas religiones o falsos cristos han aparecido exactamente a lo largo de estos últimos años? Son muchos los que han aparecido. Ahora, esto es algo terrible. Todos estos falsos profetas que han aparecido, esto lo hacen por dinero, por prosperidad, y bueno, cuánta gente los idolatra. Esto es algo terrible. Por eso es que hoy tenemos que estar muy conscientes que otra de las señales que Jesús narró, dijo que la ciencia se iba a aumentar, y esto estaba dicho ya por el profeta Daniel desde mucho tiempo atrás. No solamente falsos profetas iban a aparecer, sino que también iban a aparecer falsas, como dijera, aparte de las falsas tradiciones que estoy diciendo, la ciencia iba a ser un punto muy fundamental que iba a darnos una pauta para entender que el tiempo del fin ha llegado. La tecnología ha evolucionado de una manera terrible, increíble. Ahora vemos que por la ciencia se puede hacer todo. La clonación es una prueba contundente que comprueba el aumento de la ciencia, porque la clonación es algo muy terrible. Claro, la palabra de Dios no da lugar a eso, porque la ciencia prácticamente se está volviendo la que está sustituyendo a Dios de una vez por todas, porque el hombre ahorita, después de ser criatura, se ha vuelto creador. Esto ya lo hemos visto a lo largo de la historia. Hemos visto que no solamente se han clonado animales,
No solamente se han clonado también lo que es planta, sino que se han clonado muchas cosas que a nosotros nos tiene alarmado. Una de las clonaciones más fuertes que se hizo fue la clonación de una oveja, la oveja llamada la oveja Dolly o Dolly, algo así le llamaron, y eso pues consternó a la humanidad. Todo está listo para clonar un ser humano en la actualidad. Lamentablemente los que pretenden hacerlo han hallado oposición, por esos motivos no lo han hecho. Sin embargo, es bien importante comprender que la Biblia también Jesús dijo, hablando de los eventos que antecederían su venida, Jesús habló que como sería en los días de Noé, o como fue en los días de Noé y Lot, también dijo él que sería la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé abundaba lo que es la maldad, todo era bebida, fiesta y sexo libre. No temían a Dios para nada. Todo era totalmente maldad, maldad y maldad. A Dios lo habían dejado de lado, lo habían sacado de sus corazones, tal como hoy la humanidad lo está viviendo. Podemos ver de una manera quizás no muy clara en esta imagen, podemos ver las manifestaciones que ahorita los homosexuales están haciendo a nivel mundial, con la única finalidad de protestar o de hacer que la comunidad internacional los escuche, los atencione y les pueda validar sus derechos. Ellos también quieren derechos iguales que las parejas heterosexuales. Ellos lo que buscan es nada más que las leyes de los países o las naciones les aprueben para que ellos puedan contraer matrimonios entre hombre con hombre y mujer con mujer. Y esto ya no es alarmante porque ahorita hay muchos países del mundo que ya tienen aprobado estas leyes. En Estados Unidos, en el estado de San Francisco, otros más. México, que se agregó a la lista también el año pasado, recientemente. Prácticamente ya se cumplió un año de haberse aprobado la ley en México, también en el Distrito Federal, y hoy últimamente como que se está aprobando también en todos los estados de la República Mexicana para que hombres con hombres puedan hacer su matrimonio, no hay ningún problema. Otros países de Europa también ya tienen aprobados completamente estas leyes. Por lo tanto, Jesús enfatizó claramente que como fue en los días del Noé y Lot, ¿cómo fue en los días de Noé y Lot? Usted puede ver ahí algunas imágenes algo borrosas. La homosexualidad abundaba en los tiempos de Noé. Entonces a lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban excelente, bueno, igual que hoy. En los días de Lot, el homosexualismo era un pecado que más describe aquella época, era algo normal para ellos. Hoy en este tiempo también estamos viendo que las relaciones entre hombre con hombre, hoy la gente ya no se alarma de ver esto, la gente ya no se alarma completamente, para ellos dicen que es algo normal. Cuando Walt Disney abrió los parques a los homosexuales, que lo abre por cierto unas 2 o 3 veces al año, cuando protestaron las familias que habían llegado el siguiente día al parque, los dirigentes, los directores del parque, ¿sabe cuál fue la respuesta? Dijeron, no, pues si eso es normal, que un hombre con hombre se bese, eso es normal, eso no tiene ningún problema, dijeron ellos. Por eso es que en estos días el hombre ha hecho cambios a las leyes terrenales sin importar la palabra de Dios, permitiendo, por ejemplo, matrimonios entre homosexuales, el aborto, el lesbianismo, etc. Debe entenderse que Dios ama a todas estas personas, Él solo aborrece el pecado, tal como lo dice 1 Corintios 6:9, que los cobardes, los idólatras, los afeminados, los homicidas, dice que no tendrán parte en el reino de los cielos. También Jesús dijo que habrían pestes y enfermedades, Mateo 24:7-8, y el SIDA, el ébola, el dengue, la malaria, el SARS y la gripe aviar son algunas de las epidemias que más han atacado a la humanidad en las últimas décadas. ¿Sabías que estas epidemias cubren o cobran vidas de millones de personas en el año? Esto, estimados oyentes, es algo alarmante. Esto tiene consternada a la humanidad. Directamente estamos al borde de las más grandes y severas catástrofes anunciadas por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. Estas señales son las que iban a anteceder a su venida. Estos son los eventos que anteceden a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al rapto de la iglesia. Aquí vemos una imagen que nos muestra del hambre en el mundo. Esta es otra de las señales. Una hambre mundial terrible. Y ahorita precisamente, hermano, estaba viendo la prensa gráfica que se edita aquí en nuestro país, El Salvador. Hermano, me quedé sorprendido.
habla de que dos bancos de los bancos más importantes en Estados Unidos se han declarado en quiebra. Esto es algo terrible. Esto es algo serio completamente. Está alarmando a toda la humanidad. Hambre en el mundo, en África, países pobres son los más afectados por el hambre. La mortalidad de hambre va en aumento, cobrando millones y millones de personas al año. Así como una de las epidemias más grandes, el SIDA, cobra millones de personas cada año, también el hambre es otro asesino silencioso que está impactando a toda la humanidad entera. ¡Qué terrible todo esto! Sinceramente aquí es alarmante ver estas imágenes de niños que se han hecho allá, tomadas en parte del África. Esta es una hambre generalizada que a nosotros nos está agobiando de una manera terrible, de una manera trágica. Esto es algo serio. La verdad, estas son señales. También dijo Jesús que habrá terror y grandes señales en el cielo y habrá angustia en la tierra. El incremento de intensidad en tornados, en huracanes en el Golfo, más los tifones en el Pacífico, etcétera, etcétera, son algunos de los ejemplos de estas señales. El año 2005 para acá, o en el año 2005 y 2006, sucedieron eventos terribles que impactaron a la humanidad entera. Esto es algo serio. Jesús dijo que habría angustia en las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de sus olas, porque la capa protectora de ozono ha sido destruida terriblemente, y esto ocasiona que lluvias se desborden en una manera desmedida, incontrolable. Tornados en los Estados Unidos que arrasan con ciudades enteras. Es algo terrible. La siguiente catástrofe que tenemos ahí, que ha pasado lo que es en el estado de Luisiana, no estoy muy seguro por ahí, pero la ciudad más afectada fue Nueva Orleans, y eso fue algo terrible, donde más de 2 millones de personas tuvieron que ser evacuadas. Todo esto ha ocasionado severos problemas. Algo serio, serio, serio es lo que estamos viendo, y todo esto Jesús le llamó principio de dolores. Qué terrible todo esto. Ahora la maldad y la violencia se han multiplicado. El odio entre las naciones y habitantes de la tierra sigue cada vez más en aumento. Vemos que desde los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001 en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, esto conmocionó a la humanidad entera y los tiene conmocionados hasta el momento. Esto es algo serio, terrible. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Hoy es raro la persona que tiene amor. La mayoría de personas están metidas en el odio, el pánico y cuantas cosas. Esto lo vemos hoy terriblemente por todos lados. Aquí tenemos una imagen de lo que fue exactamente ese atentado terrorista en las Torres Gemelas de Nueva York. Esto fue algo serio. El terrorismo. Padres contra hijos, hijos contra padres, y la falta de valor a la vida ajena son algunos de los ejemplos de la violencia en la tierra. El amor se ha acabado, ya no hay amor, hay odio, hay violencia, hay cuantas cosas en el mundo, hay odio. También Jesús habló de los terremotos, y óigame, esto es algo terrible. Los terremotos se han venido intensificando cada vez más. Conforme el tiempo ha pasado, los terremotos han venido aumentándose, y hoy los científicos dicen que la tierra está temblando cada 5 segundos, o cada segundo la tierra gime. Esto está indicando que la venida de Cristo está cerca. Estamos a las puertas, en verdad. También Jesús habló que habrían guerras, rumores de guerras, y eso es lo que más hemos estado viendo: guerras por todos lados. Guerras sin precedencia, guerras tremendas, guerras que cuestan sinceramente billones de dólares a los aliados, a Estados Unidos, y es por eso que Estados Unidos hoy está sufriendo las consecuencias. Mateo 24:6 y Marcos 13:8 afirma de las guerras que iban a suceder, y esto es lo que hemos estado viendo: guerras y contiendas entre naciones como Estados Unidos, Irak, Israel, Palestina, Corea, imagínese usted, entre otros. Han incrementado de forma significativa cada vez más. Son millones de personas las que han muerto por causa de la guerra. Desde la década de 1990, alrededor alrededor de unos 123 millones quizás de personas han muerto, según las estimaciones de la Cruz Roja. Estaba diciendo que son cientos de millones de personas que han muerto desde que las guerras han estado azotando el continente. ¡Qué terrible!
Alrededor de todo el mundo la tensión aumenta por nuevos rumores de guerra. La verdad, las guerras seguirán en aumento. Esto nadie lo puede parar. Estos son acontecimientos que anuncian que Cristo viene pronto. La verdad, esto es algo terrible. Esto es algo serio que anuncia que Cristo viene. Estas son algunas imágenes que nos ayudan para comprender lo tan cerca que estamos del arrebatamiento de la iglesia. La guerra es algo tan trágico y terrible. Los costos de la guerra son millonarios. Por eso que los aliados gastan millones, billones de dólares en la guerra contra lo que es los países en los cuales ellos están en guerra. Imagínese usted. Solamente un avión de combate cuesta unos 25 millones de dólares. Un misil Tomahawk cuesta unos 1.300.000 dólares. Imagínese usted, un misil aire cuesta unos 800.000 dólares. Y un proyectil de tanque cuesta unos 2.000 a 36.000 dólares cada uno. Qué terrible el tiempo que estamos viviendo. La verdad, esto es muy inmenso. Hablar del acontecimiento de la iglesia, esto es un evento muy trascendental que pronto va a suceder. Voy a quedarme hasta aquí, voy a continuar hablando sobre lo que es la segunda parte de este tema tan importantísimo y tan grande acerca del arrebatamiento. Que Dios nos bendiga a todos.